a compartir pantalla. Voy a admitir esto más. Ya. A ver. Bien, ya seguramente en las pantallas de los celulares, tablet o computadora, ya tienen la diapositiva donde dice miosina fosfatasa es importante para la interrupción de la contracción, que es donde habíamos quedado antes del recreo. Entonces, cuando la concentración entonces de los iones de calcio desciende de un nivel crítico, el proceso antes mencionado se invierte automáticamente, salvo lo referente a la fosforilación de la cabeza de miosina. Este proceso inverso, entonces necesita de otra enzima que es la miosina fosfatasa, que separa un fósforo de la cadena ligera reguladora, entonces el ciclo se detiene e interrumpe la contracción. Muy bien, interesante también este aspecto fundamental de... Bueno, muy bien, continuamos entonces. En esta parte tenemos control neurológico y hormonal de la contracción del músculo liso. Entonces, las uniones neuromusculares del músculo liso, en el músculo liso no hay unas uniones neuromusculares tan estructuradas como ocurre con el músculo esquelético. Entonces, tenemos otro subtítulo donde dice uniones difusas son los lugares donde se libera la sustancia transmisora. En la mayor parte de los casos, las fibras nerviosas autónomas forman las llamadas uniones difusas y liberan su sustancia transmisora en la matriz que rodea el músculo liso. Esta sustancia transmisora difunde después hacia las diferentes células. Las varicosidades, que recuerden son las dilataciones que están sobre los axones, que son las prolongaciones neurológicas. Estos axones que inervan las fibras del músculo liso no tienen las ramificaciones terminales típicas de la placa terminal motora, como existe en el músculo esquelético. En su lugar, la mayoría de los delgados terminales de los axones tienen numerosas varicosidades, que son esas dilataciones que ya hemos hablado, donde habían unas esferitas, ¿no? Que contenían el neurotransmisor. Entonces, esas varicosidades contienen las vesículas que están llenas de la sustancia transmisora, que podría ser, por ejemplo, la acetilcolina, la adrenalina, etcétera, etcétera. Uniones de contacto en los músculos lisos multiunitarios. Entonces, las varicosidades descansan directamente sobre la membrana de las fibras musculares y estas uniones llamadas uniones de contacto tienen la función similar a las uniones neuromusculares de lo que hemos visto en el músculo esquelético. Aquí está lo que les decía, la acetilcolina y la noradrenalina pueden tener un efecto de excitación en las uniones neuromusculares del músculo liso también. Bueno, estas sustancias, se están refiriendo a la acetilcolina y a la adrenalina, son secretadas por los nervios autónomos que inervan el músculo liso, pero nunca son secretadas por el mismo tipo de fibra nerviosa. La acetilcolina es un transmisor de excitación para las fibras de los músculos lisos de algunos órganos y la inhibición para otros. Cuando la acetilcolina excita una fibra muscular, generalmente la noradrenalina la inhibe. Entonces también ahí, por ejemplo, tenemos la aclaración con respecto a lo que puede ocurrir en diferentes músculos lisos que están distribuidos por en diferentes vísceras. Por ejemplo, en el intestino delgado la acetilcolina es excitadora y por lo tanto genera contracciones de la musculatura lisa, mientras que la noradrenalina también en el músculo liso del intestino inhibe esas contracciones. Y en algunos casos donde la noradrenalina es un estimulante, por ejemplo, podría decirse que esa actividad puede verse en algunos músculos lisos del aparato respiratorio,
entonces lógicamente la acetilcolina funcionará de manera opuesta. Entonces nunca trabajan las dos de manera igual y simultánea, sino siempre lo van a hacer oponiéndose a la otra. Bien, aquí tenemos los dos tipos de músculo liso. Tenemos igualmente, ¿no? Cómo podemos ver este músculo liso agrandado. Entonces sacamos un pedazo de acá y lo trasladamos acá. Y entonces aquí tenemos el músculo liso. Este músculo liso está, digamos, relacionado, ¿no? En contacto con las prolongaciones neurológicas que son estas llamados axones. Esos axones tienen unas dilataciones llamadas varicosidades y dentro de esas varicosidades tenemos unas vesículas y dentro de estas vesículas tenemos los neurotransmisores, como podría ser, digamos, el caso de la acetilcolina. Tenemos entonces la presencia de mitocondrias, la presencia de las vesículas. Las mitocondrias son muy importantes para la formación, que quede claro, de los neurotransmisores. Por ejemplo, la acetilcoenzima A, que proviene del ciclo de Krebs, que se realiza en las mitocondrias, es la base estructural de la acetilcolina. Es decir, esa acetilcoenzima A más un aminoalcohol llamado colina se unen a través de una enzima llamada colina-acetiltransferasa y forman las vesículas de acetilcolina que pueden almacenarse en estas vesículas, como pueden observar ustedes. Entonces, importante también tener en cuenta la presencia de esa fibra nerviosa, las ramificaciones que tiene la fibra nerviosa a través de sus axones y la presencia de las varicosidades, como ustedes pueden ver en la imagen. Bien, vamos a seguir con esto. Entonces, potenciales de membrana y potenciales de acción en el músculo liso. Es importante también hablar sobre este hecho porque van a tener algunas diferencias con respecto al funcionamiento del músculo esquelético. Entonces, el potencial de reposo de la membrana depende del tiempo del músculo liso y de la condición instantánea, digamos, del músculo. Normalmente, el potencial de reposo en la musculatura lisa es de menos 50 milivoltios a menos 60 milivoltios. Estoy hablando del potencial de reposo, es decir, unos 30 milivoltios menos negativo que en el músculo esquelético. Recuerden que el músculo esquelético, su potencial de reposo está entre menos 85 a menos 95 milivoltios, o sea, es mucho más negativo con respecto a su homólogo, que vendría a ser lo del músculo liso, que oscila entre menos 50 a menos 60 milivoltios. Entonces, el músculo esquelético menos 85 a menos 95 y el músculo liso menos 50 a menos 60 milivoltios. Ahí está también, digamos, la diferencia. Continuamos entonces. Pasamos a esta otra diapositiva. A ver, hay gente que está incorporándose de nuevo. Bueno, en el músculo liso unitario, como en el músculo visceral, los potenciales de acción se producen de la misma forma que ocurre en el músculo esquelético. Esto no ocurre en los músculos lisos multiunitarios. Los potenciales de acción en los músculos lisos viscerales se producen de una de las formas siguientes. Existen potenciales en punta, que vamos a verlos también en una imagen, cómo se registran estos potenciales, y los potenciales de acción en punta típicos son los que se producen en la mayoría de los músculos lisos unitarios. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Muy bien, en esta diapositiva, como hay más gente que sigue ingresando, un segundito, vamos a seguir admitiendo ya. Estos potenciales pueden iniciarse por digamos, por un estímulo eléctrico. Por ejemplo, la distensión, ya les mencioné cuando comenzamos con las diapositivas de músculo liso, te dije si alguien estaba tomando un café con empanada. Entonces, todo ese contenido va cayendo al estómago y va generando una distensión.
por la acción, digamos, también de hormonas o sustancias transmisoras y por generación espontánea de la fibra muscular. O sea, tres son las razones a través de las cuales se pueden generar estos potenciales de acción. Número uno, por un estímulo eléctrico. Número dos, por distensión. Vuelvo a repetir, si alguien ha tomado una taza de café con pan, empanadas, lo que sea, está generando distensión. Tres, por la acción de las hormonas, también llamadas sustancias transmisoras, o también puede generarse en algunos casos por generación espontánea. Dentro de los potenciales de acción vamos a tener también lo que se denominan mesetas. Eso es mucho más evidente en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético, pero vamos a ver que también existe en el músculo liso. El inicio de este tipo de potencial de acción es similar al potencial de punta típico. Vuelvo a repetir, vamos a ver también eso en algunas imágenes, como aquí, por ejemplo. Ustedes pueden observar, ¿no? La duración es de 10 a 50 metros sobre segundo mediante estimulación eléctrica por la acción de hormonas sobre el músculo liso, por la acción de sustancias transmisoras procedentes de las fibras nerviosas, por distensión o como consecuencia de su generación espontánea que ya hemos hablado. Entonces, potenciales de acción en meseta, la repolarización se retrasa durante varios cientos hasta 1000 metros sobre segundo, ¿no? Pueden ser responsables también de la contracción prolongada. Aquí entonces tenemos los milivoltios, ustedes pueden ver en estas verticales, y en las horizontales los milisegundos. Y entonces, de menos 60, recuerden que el músculo esquelético es menos 85, menos 90, menos 50 a menos 60 en el músculo liso, aquí estamos partiendo de menos 60, y entonces se genera el potencial, ¿no es cierto? Aquí tenemos menos 20 y aquí tenemos el 0, ya sobrepasado el 0, y entonces los potenciales de acción en punta, como pueden ver aquí, ¿no? Entonces tenemos también lo que se llama potenciales de ondas lentas. Aquí de nuevo tenemos los segundos, aquí están los milisegundos, aquí están segundos, aquí están los milivoltios, la generación de estos potenciales de ondas lentas, ¿no es verdad? Que ustedes pueden observar ahí. Y obviamente tenemos esta otra donde se observa esta curva de aquí, que es la meseta. Entonces el potencial de acción sale de menos 90, va hasta el 0, forma una meseta y vuelve otra vez al estado de reposo, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. De nuevo, miren, aquí dice, si se libera la acetilcolina va a generar una estimulación parasimpática, ¿no? También puede hacerlo el frío o el estiramiento. Y aquí tenemos el potencial de membrana. En este otro caso dice epinefrina, lo contrario a lo que hace la acetilcolina, que es además producida por la estimulación simpática. Aquí que tenemos los milivoltios, y aquí estarían los milisegundos, menos 50, menos 60. Milivoltios es el estado de reposo, se generan los potenciales de acción en punta, como pueden observar aquí, producida generalmente por la acetilcolina, aunque en algunos casos, como dice, también puede ser la adrenalina, pero no en el mismo tejido. Membranas y potencial, entonces aquí tenemos el tiempo, ¿no es verdad? Y aquí están los potenciales, como decía aquí en la diapositiva, que voy a volver un poco atrás aquí, el de ondas lentas, fíjense, estas son las ondas lentas. Vamos a ver ahora más agrandado eso. Aquí tenemos las ondas lentas y los potenciales de acción que ustedes pueden observar. Aquí, igual que en esta otra diapositiva, ustedes ven esta parte celeste, estas ondas que están aquí. Aquí hay dos y aquí hay también dos, pero parece que se ha fusionado. Lo que veamos aquí es exactamente lo que miren. Aquí dice potenciales de acción. Ya aquí dice tiempo y estas son las ondas lentas como ustedes pueden ver ahí.
Aquí seguimos teniendo los potenciales de acción en punta, como pueden ver. Esto es lo que puede ocurrir en el músculo liso unitario, ¿no? Esto es lo que ocurre en el músculo liso del útero, uterino, ¿no? ¿No es verdad? Entonces, tienen los diferentes tipos de potenciales de acción, incluyendo los de meseta, como pueden ver aquí, en las curvas que se han podido registrar de su contracción y excitabilidad del músculo liso. Sin embargo, dice nuestra diapositiva, ¿no? La repolarización se retrasa durante varios cientos de milisegundos. Gracias a la meseta se pueden producir las contracciones de larga duración que se dan, por ejemplo, en el uréter, en el útero, en determinadas condiciones y en algunos tipos de músculos lisos vasculares. Generalmente el uréter, por ejemplo, se puede contraer de esa manera cuando existen cálculos. El útero, cuando la mujer está embarazada, va a observarse mucho mejor este problema de las contracciones a ese nivel y de la generación de potenciales cuando está ya la mujer por tener el bebé. Bueno, muy bien. Pessoa Arredondo, gracias. Listen, su audio está apagado su audio. se escucha. Desde la anterior diapositiva. A ver, vamos a volver a la anterior diapositiva. Desde aquí vamos. Ya. A ver. Aquí les estaba mostrando los diferentes tipos de potencial de acción. Recuerden que entre menos 50 a menos 60 milivoltios es el potencial de reposo. Aquí están los potenciales de acción en espiga o en aguja, como pueden ver. Esto ocurre en esta otra curva que ustedes están observando, ocurre en el músculo liso unitario. De eso también tenemos el músculo uterino, como pueden ver ustedes. Hay un potencial de acción, ¿no? Y una meseta prolongada que permite, digamos, que se pueda realizar de manera muy clara el parto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el músculo liso del iris del ojo y podemos ver también cómo se produce la meseta en este tipo de potenciales de acción. En la siguiente diapositiva, sin embargo, la repolarización se retrasa durante varios cientos de milisegundos. Gracias a la meseta que les he mostrado, se puede producir las contracciones de larga duración que se dan sobre todo en los uréteres. Y en el útero, ya hemos hablado que eso va a ocurrir durante el parto y en determinadas condiciones y en algunos tipos de músculos lisos vasculares. El sodio interviene poco en la generación de los potenciales de acción, por eso dicen que los iones de calcio son importantes en la generación del potencial de acción del músculo liso y no así el sodio, que interviene poco. En cambio, el flujo de los iones de calcio hacia el interior de la fibra es el principal responsable del potencial de acción. En cambio, la musculatura lisa, el principal generador de ese potencial de acción, sin lugar a dudas, es el sodio. Ya, obviamente que hay participación del calcio también, lo mismo ocurre aquí. Los potenciales de onda lenta en los músculos lisos unitarios causan la generación espontánea de potenciales de acción. Entonces, las ondas lentas son oscilaciones lentas del potencial de membrana. La propia onda lenta no es un potencial en realidad de acción. Causas de esas ondas lentas que las produce las ondas lentas. Hay dos posibles causas para que se generen ondas lentas. Primero,
las oscilaciones en la bomba de sodio, lo cual hace que el potencial de membrana sea más negativo cuando el sodio es bombeado rápidamente y menos negativo cuando es bombeado más lentamente. Entonces, cuando habla de más negativo, estamos hablando que, por ejemplo, menos 50 milivoltios puede ir bajando a menos 55 y se hace menos, digamos, menos probable de que existan nuevas contracciones, pero eso tiene mucho que ver con las posibles generación de ondas lentas. Número uno, como dice aquí, oscilaciones en la bomba de sodio, lo que hace que el potencial de la membrana sea más negativo. Si digo que estoy en menos 50 milivoltios y me voy a menos 55 milivoltios, la estoy volviendo más negativa que en la anterior situación, porque estaba en menos 50 y ahora la encontramos en menos 55 o menos 60, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, oscilaciones. ¿Qué causa esto? Entonces, las oscilaciones en la bomba de sodio, lo que hace que el potencial de membrana sea más negativo. Cuando el sodio es bombeado rápidamente y menos negativo cuando es bombeado más lentamente. Entonces, eso aquí también tenemos otra diapositiva donde vemos los potenciales de membrana en milivoltios y observamos aquí el menos 50. Y entonces la generación de las ondas lentas, ¿no es verdad? Que tenemos aquí, ¿no? Entonces, estimulación por distensión, la presencia de la acetilcolina, que es obviamente un neurotransmisor de parasimpático, ¿no? La estimulación por noradrenalina por el simpático y la hiperpolarización. Este término significa una mayor negativización de las células musculares, sobre todo se da en la musculatura lisa. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya, la número 2, la conductancia de los canales iónicos que pueden aumentar o disminuir también rítmicamente. Importancia de las ondas lentas, entonces se pueden producir, mejor dicho, potenciales de acción cuando la onda lenta supera el valor del umbral, aproximadamente menos 35 minutos. El potencial de acción se propaga por toda la masa del músculo y se produce la contracción respectiva. Continuamos entonces. Aquí en esta otra diapositiva tenemos un título que dice: frecuentemente se generan potenciales de acción espontáneos cuando un músculo liso visceral, entre paréntesis, es un músculo unitario, se distiende. Entonces, los potenciales de acción espontáneos se pueden producir por la combinación de los potenciales normales de onda lenta junto a la disminución de la negatividad del potencial de membrana causado por la distensión. Esta respuesta a la distensión permite que las paredes del tubo digestivo, cuando están excesivamente distendidas, cuando se distienden esas paredes. Bueno, se distienden cuando yo ingiero alimento. Es decir, es como una bolsa. Cuando yo voy al mercado, voy echando, digamos, diferentes productos, que puede ser tomate, cebolla, y ¿qué va pasando con la bolsa? Se va distendiendo. Lo mismo ocurre con el intestino. Si usted va comiendo, entonces va distendiendo. Y cuando están excesivamente distendidas, por ejemplo, en la hora del almuerzo uno puede comer de manera excesiva, entonces va a generar una distensión mayor, se contraigan automáticamente y se opongan a la distensión, porque no puede seguirse hinchando y hinchando el estómago en la medida que nos dé la gana de seguir metiendo alimentos. Tiene que haber algún momento que se interrumpa esa distensión, porque si no vamos a terminar reventados como un globo. Entonces, por eso dice que cuando están demasiado distendidas, ¿no? Entonces se evita que se contraigan automáticamente, perdón, se inicia una contracción, digamos, automática y se opongan, obviamente, a la distensión que están provocando. Por ejemplo, vuelvo a repetir, la ingesta de alimentos, que eso es como llenar una bolsa de
muchos elementos que compremos en el mercado. Bueno, la contracción del músculo liso sin potenciales de acción, efecto de los factores tisulares locales y de las hormonas. La relajación de los músculos lisos, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, se producen como respuesta a factores tisulares locales. Esta respuesta vasodilatadora es sumamente importante para el control local del flujo sanguíneo. A ver, también aquí voy a explicar con un ejemplo. Si alguien se toma una taza de café o de té y esa taza contiene 200 ml, obviamente que va a caer al estómago, luego al intestino. Y el agua, porque si es café o té, ¿qué le pusieron? Le pusieron café o té, pero ¿a quién? Al agua. Bueno, mayoritariamente entonces esa taza de café o té que tiene agua. Muy bien, cuando llega al intestino, ¿qué va a pasar con el agua? Se va a absorber, no solo el té, ni el café, es decir, con la cafeína que tiene o la teína que tiene el té, sino se va a absorber el agua. ¿Y a dónde va a ir? Al torrente circulatorio. Y entonces va a cambiar la cantidad de agua que tienen mis vasos sanguíneos, sí. Y entonces, al cambiar ese volumen, porque he tomado líquido, entonces va a desencadenar la relajación de los músculos lisos, ¿no? Para poder admitir un aumento de volumen, y eso lo hace a través de los factores tisulares locales, o sea, a los factores que podrían ser sustancias químicas que secretan los tejidos vecinos, porque esto de tisular significa tejido, factores de los tejidos, ¿no? Locales, donde están obviamente los capilares o vasos. Es la respuesta vasodilatadora, que es sumamente importante para el control local del flujo, porque si no se moverían, no se dilatasen los vasos, no podría entrar el excedente de líquido que he ingerido a través de la toma de café, de una gaseosa, del té o de cualquier líquido que, por ejemplo, podría ser un jugo incluso natural de frutas, lo que sea, pero su contenido siempre va a ser mayoritariamente de agua y a algún lugar tiene que irse, no es que se vaya directo a la vejiga, tiene que meterse al torrente circulatorio. Y eso tiene que generar una reacción, sobre todo, como dice la diapositiva, tisular, o sea, a nivel de los tejidos, de sustancias que generen vasodilatación. Por ejemplo, la histamina es una sustancia vasodilatadora que podría ser liberada por los mastocitos o células cebadas que generen vasodilatación para que el contenido de líquido que he ingerido, que puede ser en exceso, pase al torrente circulatorio y no produzca demasiados cambios en la presión arterial, cosa que termine, digamos, en una hemorragia incluso cerebral. Entonces, es importante tener también presente que existen esos factores locales para regular la presión. Interacción endotelio-célula músculo liso vascular. Entonces, por ejemplo, existen sustancias como la que hemos mencionado, la histamina, que pueden generar eso, pero también existen otros factores que pueden regular esa interacción, digamos, entre lo que es el endotelio y el músculo liso. ¿A través de qué? ¿De qué procesos? Por ejemplo, la angiogénesis. ¿Qué significa angiogénesis? Angios es vaso, génesis, formación de nuevos vasos sanguíneos. Algunas mujeres y algunos hombres, hablo sobre todo las mujeres, ¿por qué? Porque, bueno, no hoy en día, ¿no? Ya no puedo decir eso, pero la mayor parte de las mujeres van a usar vestido, no sé, incluso para ir a una fiesta. Y entonces a veces observan que en sus venas de las piernas empiezan a aparecer nuevos vasos sanguíneos que tienen un color lila, delgadito. En los hombres se produce eso, sí, pero como normalmente el hombre usa pantalones, no se nota. Hoy en día también las mujeres se ponen todos los tiempos pantalones. Bueno, pero esos vasitos de color lila chiquitito, entonces eso son productos de una angiogénesis, es decir, de formación de vasos sanguíneos nuevos.
Entonces, a partir de los vasos preexistentes. ¿Y por qué se forman esos vasos así? Porque seguramente tienen varices. Y al tener varices, tienen que formarse nuevos vasos sanguíneos, si no, no podrían nutrir a las células que están de vecinas de esos vasos que tienen varices. Después la estimulación, los fibroblastos, que son células del tejido conectivo, ¿no? Factor de permeabilidad vascular, factor alfa, transformante del crecimiento, y el factor de crecimiento también puede generar una interacción endotelio célula músculo liso y los vasos sanguíneos. Y la inhibición se puede generar a través de la heparina. Bueno, la heparina es una sustancia anticoagulante. La cortisona es un esteroide suprarrenal. El interferón alfa, las proteínas que están relacionadas con el sistema de defensa del organismo, ¿no? La tromboespondina, también un factor importante, digamos, sobre todo en los procesos de coagulación, el factor, si ustedes quieren, 4 de la coagulación, factor plaquetario, y el óxido nítrico. Ese no es no en sí, es óxido nítrico. Ese óxido nítrico tiene mucho que ver también con la regulación a nivel vascular, para que tengamos también presente. O sea, no de aquí, óxido nítrico, no es que sea la palabra no. Ya, entonces eso es importante también tener presente a la hora de ver esto. La mayor parte de las hormonas que circulan por el cuerpo afectan en cierta medida la contracción del músculo liso también. Una hormona causa contracción cuando la membrana celular del músculo tiene receptores de excitación para dicha hormona. Por el contrario, la hormona produce una inhibición de la membrana que posee obviamente receptores de inhibición. En esta otra diapositiva tenemos un título que dice procedencia de iones de calcio que causan contracción. Número 1, a través de la membrana celular, y número 2, desde el retículo sarcoplásmico. Eso también hemos observado en la musculatura esquelética. La mayor parte de los iones de calcio que causan la contracción entran en la célula muscular desde el líquido extracelular, ya que las fibras musculares lisas son muy pequeñas comparadas con las fibras musculares esqueléticas. Los iones calcio pueden difundir por todo el cuerpo liso y provocar entonces la contracción, como dice ahí en la diapositiva. Por consiguiente, la fuerza de contracción del músculo liso depende muchísimo de la concentración de los iones de calcio, como ocurre en el músculo esquelético, y que proviene este calcio del líquido extracelular. El retículo sarcoplásmico, o sea, el retículo endoplásmico, que es un sistema de membranas que están dentro de los organoides intracitoplasmáticos de las células, solo es rudimentario en la mayoría de los músculos lisos, no así en el músculo esquelético. Ahora, las Doctor, bombas... Sí, dígame. La ingesta de mucho calcio produce cristales de urato. Sí, hay personas que son propensas a eso. No es que ocurra en todas las personas, pero si usted me está preguntando de manera genérica, la respuesta es sí. Por ejemplo, hay humanos que tienen la tendencia de formar cálculos renales, y esos cálculos renales es porque hay una eliminación excesiva de los iones de calcio. La otra pregunta es, doctor, ¿todos los seres humanos tienen la tendencia de formar esos cálculos generados por el calcio? La respuesta es no. Hay individuos propensos a la formación del calcio, de los cálculos de calcio, que se pueden asentar en los uréteres, que causan dolor, y que muchos de ellos pueden caer a la vejiga y pueden ser eliminados
a través de la orina. Pero también existen factores externos que inducen a la formación de calcio, de cálculos de calcio en los riñones. Por ejemplo, los taxistas que están mucho tiempo sentados, mucho peor aún, digamos, los o las personas que conducen los micros. Recuerden que los micros van de un punto a otro dentro de la ciudad y tardan bastante tiempo de llegar de una a otra parada. Pero cuando hay, digamos, hay ausencia de unidades, entonces trabajan mucho más y lo suelen hacer por el dinero sin darse cuenta que el hecho de estar todo el tiempo sentado y sin movimiento puede inducir a la formación de los cálculos renales de calcio. Y obviamente para que se forme eso tiene que haber calcio, tiene que estar consumiendo calcio. Ahora hay otras personas que no tienen esa propensión y tampoco trabajan, digamos, en situaciones donde podrían inducir a la formación de cálculos de calcio. Entonces, eso es importante tener presente. Y eso incluso lo van a ver luego en farmacología, no conmigo porque no vamos a llevar diurético. En cuarto año sí lo van a ver. En cuarto año sí. Pero conmigo no, porque yo también doy farmacología, pero no temas relacionados, digamos, con la eliminación del calcio a través de los riñones.